Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. 36 encuentros de nuevo capítulo anterior. Siguiente capítulo. Warlord estaba demasiado ocupado hoy, así que aquí está la versión que revisé yo mismo. La versión editada estará disponible cada vez que Warlord 212 termine con ella. Advertencia: no tengo control sobre los finales en suspenso. Capítulo 36. Encuentro de nuevo. El Little West Windyard se convirtió en uno de los lugares importantes de la secta de la espada Wukong, especialmente para los discípulos de la secta exterior. Su importancia superó con creces las residencias de todos los demás discípulos de la secta interior. La gran mayoría de los discípulos de las sectas externas cultivaban y lo que más temían eran los problemas en los campos de cultivo. Al tener un cultivador de plantas de maruca en la secta, se sentían más seguros. Al menos cuando ocurrió un problema ahora, sabían que podían encontrar a alguien. En el valle apareció un patio completamente nuevo. Los muros exteriores fueron construidos con piedra caliza. Los finos patrones y la fría dureza de la piedra caliza añadieron algunos toques de serenidad y paz. Las vides eran como una cascada, las estrellas en el cielo a veces se reflejaban, brillaban y moteaban. El estanque del patio no era el estanque de barro de su residencia anterior. Se plantaron lotos de fuego morados de primer grado en el estanque. Las flores de loto morado eran como llamas moradas que ardían en el agua. Por la noche, liberaban una luz violeta brumosa. Entre los lotos de fuego morados, el pez tijera plateado nadaba felizmente. Era como si innumerables cuchillas chocaran entre sí, docenas de líneas plateadas se cruzaran, cegando a la vista. Suomo no estaba de humor para admirar el hermoso paisaje. Al igual que antes, iba a Codmest Valley a la misma hora todos los días para hacer llover y cuidar las plantas. Ahora que era discípulo de una secta interior, la regla de que no estaba permitido volar dentro de la montaña no era válida para él. Poniéndose el sello espiritual viajero, cada uno de sus pasos era un pequeño vuelo. Su velocidad no era más lenta que la de esos corceles voladores. Aparte de ahorrar mucho tiempo, disfrutó mucho el proceso. Estos días, durante el día, estaba como normal mientras cuidaba los campos de maruca. Por la noche, corría silenciosamente hacia la vena Lind en la sala de rocas para meditar y practicar cultivo espiritual de respiración embrionaria. Aunque el propósito principal de cultivo espiritual respiratorio embrionario era cultivar el espíritu, el aumento de la energía Lind también fue bastante bueno y mucho mejor que 10 escrituras principales. Además de la ayuda de la vena maruca, después de unos días, su progreso fue asombroso. Sin que él lo detectara, su cultivo se abrió paso silenciosamente hasta el 9º nivel de Lianqi. La vena de maruca en la sala de rocas se convirtió en el mayor secreto de Suomo, aparte de Puyao. Él fue especialmente cuidadoso. Para disimular la abertura, simplemente no utilizó un trozo de granito para sellar la entrada, también plantó grandes cantidades de malezas y arbustos alrededor de la abertura. Desde fuera no se podía detectar nada. Su única preocupación era que ancianos como su amo o el líder de la secta vinieran aquí para no atreverse a emitir ningún jinsi. Con su habilidad, el jinsi que crearía sería completamente ineficaz contra el líder de la secta y el otro y, en cambio, despertaría su atención. Sus días eran extremadamente tranquilos. Además del suministro de jinsi cada mes, también había un suministro de granos de maruca. Había plantado granos de maruca durante 2 años pero nunca los había comido antes. Los granos de maruca estaban llenos de rica energía de maruca. Y cuando se absorbía, era extremadamente suave, a diferencia de la naturaleza poderosa de la energía Lind absorbida del jinsi, y se usaba si uno tenía que ir a algunos lugares especiales como Bloody Heaven Metropolis Hie. Hace 3000 años, los Yaomo fueron derrotados. Para preservar su fuerza, los últimos 100 grandes poderes restantes de los Yaomo, usando sus propios cuerpos y sangre como guía, 7 Jie medianos como eje, 49 Jie pequeños como pantalla para crear Bloody Sky Metropolis Jie y detuvieron a los Siuse en sus pasos. Dentro de Bloody Sky Metropolis Jie, toda la energía Lind se volvió extremadamente poco refinada y desordenada.
Siuze básicamente no tenía forma de absorberlo. Aquellos que viajaban a Bloody Sky Metropolis siempre necesitaban traer grandes cantidades de Jinsi y granos de Ling. El Jinsi se utilizaba para reponer el uso normal de la energía de la maruca, pero debido al hecho de que la energía de la maruca en el Jinsi era extremadamente fuerte, confiar solo en el Jinsi podía fácilmente provocar el colapso del cultivo. Si bien la energía de la maruca en los granos de maruca no era tan potente como en el Jinsi, era suave y podía ayudar a los Siuze a estabilizar su cultivo. Los discípulos de algunas sectas grandes usaban granos de maruca todos los días para aumentar la velocidad del cultivo. Pero para una secta pequeña como Wu Consort Sect, solo proporcionarían una cierta cantidad cada mes. Y eran solo granos de maruca de baja calidad. Pero incluso con granos de maruca de primera calidad, Suomo nunca había comido ninguno antes. Suomo estaba actualmente estudiando los palos de jade que el Elder Wei Nan había dejado. Aunque el cultivo del Elder Wei Nan había sido limitado, muchos de los caminos que había recorrido eran dignos de que Suomo los usara como referencia, como la agricultura. El Elder Wei Nan había sido cultivador de plantas de maruca y había aprendido a hacer dan. ¿Qué tan similar era eso a Suomo? Suomo aún no había pensado en tocar las oscuras escrituras. Como ganar Jinsi, era en lo que necesitaba pensar ahora mismo. ¿Con qué fue más fácil ganar Jinsi en Lianqi? ¿Qué plantar? Al obtener finalmente 20 mu de campos de Lin de tercer grado, Suomo naturalmente quería organizarlo bien. En ese momento, no tenía dinero, completamente agotado por Puyao. La asignación que recibía la secta cada mes no era una cantidad insignificante, pero para él era solo una gota en el océano. Cosas como las venas de Lin no se podían convertir directamente en Jinsi. Pero incluso si fuera posible venderlo, Suomo definitivamente no lo vendería. Renunciar a los beneficios a largo plazo por ganancias a corto plazo, ¿como una persona tan astuta como él haría algo tan estúpido? Pensar en formas de ganar Jinsi fue uno de los asuntos más importantes de Wei Nan. En realidad, para cada Siuze, el Jinsi era un problema que no se podía evitar. La cantidad de Jinsi obtenida influyó directamente en la velocidad de cultivo. Talismanes, palos de jade, materiales. ¿Qué no requería Jinsi? Aunque Suomo era ahora un discípulo interno de la secta y la secta se esforzaba por nutrirlo y brindarle comodidades en cada área, era limitado. Pero en comparación con las circunstancias de Suomo, las circunstancias pasadas de Wei Nan fueron mucho más difíciles. Los caminos que había explorado eran extremadamente dignos de referencia para Suomo. Sentado sobre el ganso de pico gris que la secta le había dado, Suomo tomó bolsas grandes y pequeñas mientras permanecía sentado ociosamente sobre el lomo del ganso. Todas estas cosas eran lo que otros le habían dado y que él no podía usar. Planeaba convertirlo todo en Jinsi. Aunque realmente no sería mucho, ahora mismo no tenía otra opción. Esperar que Puyao pudiera escupir algo de Jinsi era imposible. Puyao siempre se sentaba con los ojos cerrados en la lápida todos los días. Parecía estar meditando. ¿Necesitaba cultivar también? Suomo tenía mucha curiosidad. En este momento, no interactuaría activamente. El estado de ánimo de Puyao era voluble, despiadado y loco. Sin embargo, su poder era extremadamente profundo. Este tipo de persona, nunca sabías cuál sería su próximo paso, nunca podías adivinar lo que estaba pensando por dentro, tampoco sabrías cuáles eran sus verdaderos objetivos. Suomo sintió que Puyao era un verdadero diablo. Él te daría tentaciones que harían temblar tu alma, y justo cuando la disfrutas al límite, caerías al nivel más bajo del infierno. Los tormentos que Puyao le dio, Suomo los había odiado, se había enfurecido, se había sentido desesperanzado. Pero cuando el maestro dijo que sus rasgos habían cambiado y su mente había sido borrada, estas emociones que le habían preocupado se disiparon como humo. Porque necesitaba poder. Porque necesitaba respuestas. Estos pequeños tormentos, ¿qué fueron realmente? Recordó claramente la falta de familiaridad que sintió cuando despertó por primera vez hace 2 años. En estos 2 años, la voz que aparecía en sus sueños lo atormentaba innumerables veces. Había estado asustado, aterrorizado, vacilante, inseguro. Había pensado en intentar encontrar respuestas pero no tenía pistas. No podía hacer nada.
Así que se abrió camino a través de los días y nunca fue feliz. En ese momento estaba despierto. Él solo tenía un pensamiento. Necesitaba encontrar la respuesta. ¿Quién? ¿Quién hizo todo esto? Incapaz de ser perdonado. En el lomo del ganso de pico gris, Suomo miró a Don Fu apareciendo a través de las nubes. Apretó el puño. Don Fu era el mismo de siempre, la gente transmitía. Suomo se dirigió directamente al mercado libre y encontró a Fu Jin. Los ojos de Fu Jin eran extremadamente agudos. Al ver la medalla de jade brotada de primavera en la cintura de Suomo, toda su persona quedó en blanco. Después de un tiempo, se recuperó. Aunque la sorpresa aún permanecía en sus ojos, se dibujó una sonrisa en su rostro. Felicitaciones Little Damoko, Little Damoko. TSK, un cultivador de plantas de maruca tan joven, el pequeño monje es definitivamente extraordinario, entra. Suomo no desperdició bromas. Con una explosión, le arrojó la bolsa grande a Fu Jin, véndeme estas cosas. ¿C.E. Lukruri? Fu Jin preguntó mientras sus manos abrían rápidamente la bolsa de tela. Con un solo barrido, generalmente podía determinar el valor de estas cosas. Había muchos artículos pero no eran valiosos. En realidad era normal. Los discípulos de la secta exterior Lianqi no podían dar nada valioso. Su cerebro se movía rápidamente y cotizaba un precio generoso. 50 piezas de Jinsi de segundo grado, ¿qué tal? Suomo conocía el mercado. Estas cosas definitivamente no valían 50 piezas de Jinsi de segundo grado. Sacudió la cabeza, demasiado, 30 piezas está bien. Está bien. Fu Jin entregó rápidamente el Jinsi y guardó los objetos. Con una sonrisa, dijo, ahora que el pequeño monje ha florecido, no olvides apoyar a este hermano pequeño. Los dos charlaron un poco más. Suomo escuchó con mucha atención. No estimes el tipo de pequeños empresarios como Fu Jin. Su intuición era extremadamente sensible. Cualquier movimiento en el mercado no podía ocultarse a sus ojos. Entre palabras, Fu Jin estaba extremadamente preocupado. Recientemente, el precio de los granos de maruca ha ido aumentando continuamente. Esta fue la primera vez que ocurrió en los últimos años. Cada año, la gente iba a Bloody Sky Metropolis a cazar yao, pero el precio de los granos de maruca nunca había sido tan exagerado. Al relacionarlo con los recientes rumores sobre Bloody Sky Metropolis, la gente se preocupó. Según Fu Jin, no fue solo Tianjui. El precio de los granos de maruca en todos los demás ji aumentaba continuamente. Todo esto demostró claramente que el conflicto en Bloody Sky Metropolis se estaba volviendo aún más intenso. ¿El Yaomo estaba iniciando el contraataque? Después de escuchar las palabras de Fu Jin, el corazón de Suomo se volvió un poco más pesado. Para los Xiuse de bajo nivel, el mayor peligro era la agitación. Si comenzaba una gran guerra como la de hace 3000 años, los Xiuse de bajo nivel eran la carne de cañón que moriría más rápido. Hou, es realmente un mundo pequeño, el destino permite que los enemigos se encuentren. Una voz extraña interrumpió las reflexiones de Suomo. Levantó la cabeza y empezó a sentir dolor de cabeza. Las dos personas que estaban frente a él, una de ellas era el discípulo de la secta de la espada Doni, cuya espada voladora había sido rota por él la última vez. La persona que estaba a un lado era muy desconocida. Probablemente fue su Sixion. Su presencia era aún mayor. Fu Jin era extremadamente perspicaz. Al ver la situación, instantáneamente se sintió amargado por dentro, pero le dibujó una sonrisa en el rostro. Señores, vengan. Todos siéntense y beban un poco de té. ¡Ah! La voz se detuvo instantáneamente. Fu Jin fue arrojado volando como un saco de arena. Basura, ¿hay espacio para que hables aquí? El otro le quitó la mano y dijo fríamente. Suomo no había pensado que el otro comenzaría a golpear de inmediato. No había logrado reaccionar a tiempo. Corrió apresuradamente para apoyar a Fu Jin. Al mirar la marca de la mano en la cara y la sangre derramándose por la comisura de la boca de Fu Jin, los ojos de Suomo se oscurecieron. Ayudó cuidadosamente a Fu Jin a levantarse y luego se dio la vuelta lentamente. ¿Quién fue tan estúpido y dejó salir a su perro?
Suomo miró fijamente al que se había movido, con su dedo acariciando el anillo dorado de la espada. La cara de ese tipo se sonrojó instantáneamente. En un ataque de ira, tú F. La voz se detuvo de repente. Una energía de espada, que llevaba una tenue nube de energía de escarcha, apuntaba directamente a su frente. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. 37 Dos golpes. Anterior capítulo. Siguiente capítulo. Warlord 212 ha vuelto y ha editado este capítulo. No hay suspenso en este capítulo ya que fue una pelea muy corta. Realmente puedes ver la mentalidad de Suomo en acción aquí. Capítulo 37 Dos golpes. Los dos Siuse de la secta de la espada Doni claramente no habían pensado que Suomo se atreviera a moverse primero. Especialmente el que se había mudado primero. En su perspectiva, si dos Ningmai no hubieran aparecido repentinamente en ese encuentro anterior, Suomo habría sido fácilmente eliminado. ¿Esta basura de Lianqi se atrevió a provocar activamente a los dos? La energía de la espada casi llegó a la frente del discípulo Doni, la débil energía fría lo hizo despertar abruptamente. Instintivamente sacó su espada voladora, pero de repente recordó que este tipo frente a él había arruinado su espada voladora. No logró esquivarlo a tiempo y fue rozado por la tenue niebla que rodeaba la energía de la espada. Silbido. En su frente apareció una herida sanguinolenta del ancho de un dedo. El discípulo Doni logró estabilizarse, con los ojos llenos de odio mientras miraba brutalmente a Suomo, queriendo cortarlo en pedazos. Este maldito tipo frente a él. Claramente solo estaba en la etapa de Lianqi, pero cada vez que se encontraban, él mismo se sentía extremadamente arrepentido. Al acercarse para tocar la herida en su frente, vio la sangre en su dedo. Su crueldad se elevó y rugió enojado: ¿quieres la muerte? Si no te mato hoy. Aprovechando el tiempo que tardó en hablar, Suomo asestó otro golpe. La energía de la espada delgada contenía una niebla tenue mientras se dirigía hacia la boca abierta del otro. Esta energía de espada era incluso más fuerte que la anterior, la niebla blanca la envolvía aún más espesa. Si uno escuchaba con atención, casi podía oír una corriente de tintineo mientras los carámbanos se estrellaban. Los alumnos del discípulo Doni que habían estado observando desde un costado de repente se encogieron. Suomo había sido inteligente en su sincronización para enviar la energía de la espada, la velocidad incluso más rápida que antes. La espada voladora del otro había sido arruinada por Suomo. De hecho, había venido hoy con su sección para ayudarlo a elegir una nueva espada voladora. No había pensado que se encontraría con su enemigo. Cuando detectó la energía de la espada, de repente se dio cuenta de que no era solo su espada voladora la que había sido arruinada, sino que no tenía ningún otro talismán defensivo en su cuerpo. Por lo general, se divertía intimidando a los demás y descuidaba su cultivo. Al ver que la energía de la espada se acercaba, en su pánico, no sabía en absoluto qué hacer. ¡Pah! La energía brumosa de la espada aterrizó con precisión en la boca del otro. La sangre voló instantáneamente y dos dientes cayeron al suelo. Esta serie de ataques lo dejó completamente estupefacto. Se tapó la boca, mirando con incredulidad los dos dientes en el suelo. Suomo mantuvo la guardia alta. En comparación con la emoción de la batalla de la última vez, esta vez estaba extremadamente tranquilo. Lo único en lo que podía confiar era en el anillo de espada de oro. Pero el anillo de espada de oro solo podía almacenar 3 energías de espada. A Suomo solo le quedaba la última energía de espada. Fue su último y único ataque. Si el otro fuera solo una persona, lo añadiría sin dudarlo. Pero tenía muy claro que la fuerza de las dos personas estaba por encima de él, pero no podía quedarse de brazos cruzados y ver a Fujin humillado por su culpa. El peor de los casos sería recibir una paliza brutal. Él ya estaba preparado para soportarlo. Él no liberaría esta última energía de espada fácilmente. Quería convertirlo en algo cruel. No terminarán bien. Suomo pensó con saña. ¡Ah! El otro emitió un aullido impactante, sus rasgos retorcidos y sus ojos echando fuego. ¿Yo? La voz volvió a detenerse abruptamente. Parecía que una mano invisible le estaba estrangulando el cuello. Todo su cuerpo se elevó lentamente, abandonando el suelo.
En comparación con el rugido de hace un segundo, ahora era como un pez fuera del agua, con los ojos saltones, hablando pero incapaz de hacer ningún ruido. Suomo estaba asombrado, sus ojos no podían evitar mirar hacia un lado. Un joven vestido de blanco se movió lentamente en su dirección. Ni siquiera miró al discípulo Donnie colgado en el aire. ¿Don Fu no permite pelear? ¿No lo saben todos? El otro discípulo de Donnie frunció el ceño. De repente levantó una mano. Una energía de espada salió disparada de la punta de su dedo, se detuvo y se retorció, como si estuviera dibujando una rama de ciruela. El discípulo que había estado peleando con Suomo aterrizó con un plop, rostro de color púrpura intenso e inconsciente. Señor, usted es demasiado parcial. Ambos bandos estaban peleando pero solo culpas a una persona. No es justo. El joven vestido de blanco miró al otro. ¿Donnie Son Min Jan? Un hombre un poco humilde. No pensé que el señor lo habría oído. Honrado, honrado. Son Min Jan levantó las manos en señal de saludo, con la expresión todavía fría. Discípulo del elder Suomeitian, naturalmente resuena en mis oídos. El joven vestido de blanco dijo sin comprometerse. Son Min Jan levantó una ceja. ¿Señor lo es? Yu Bai. El joven del clado blanco dio dos personajes. Oh. Son Min Jan respondió débilmente, pero su voz se volvió aguda, así que es el honorable discípulo del elder Tian Son Si. Sin embargo, ¿puede el hermano Yu decirme por qué solo castigar a los discípulos de mi secta? El hermano Yu discrimina a mis discípulos Donnie. Yu Bai sonrió. Señaló con un dedo la medalla de jade en la cintura de Suomo. Recién ahora Son Min Jan notó que el brote primaveral de jade se pegaba a la cintura de Suomo. Se quedó en blanco por un segundo antes de asentir con la cabeza. Granjero de plantas Ling, lo entiendo. Mirando profundamente a Suomo, se giró para irse. Yu Bai frunció imperceptiblemente el ceño. ¿El señor no se lleva tu CD contigo? Son Min Jan ni siquiera giró la cabeza y se dirigió hacia adelante, dejando atrás una frase. Un pedazo de basura que ni siquiera puede conquistar a un cultivador de plantas Lian Qiling. ¿De qué sirve? Yu Bai negó con la cabeza y no habló. Casualmente envió una corriente de luz blanca que entró al cielo, mensajes de espada voladora, en comparación con los pequeños miles de grullas. Los mensajes con espadas voladoras eran mucho más rápidos. Como era de esperar, en poco tiempo, dos Xiu se volaron y aterrizaron. Inclinándose ante Yu Bai señaló al discípulo inconsciente de Donnie en el suelo y afirmó: esta persona rompió las prohibiciones de Don Fu y ahora está exiliada de Don Fu Si. Los dos se inclinaron ante Yu Bai y levantaron a la persona con ellos mientras volaban. Si no lo vi mal, eres el discípulo del anciano Xin Yan de la secta de la espada Wukong. Yu Bai giró la cara y le dijo cálidamente a Suomo. Suomo negó con la cabeza. Mi maestro es Fen Rong. El tiempo que los otros dos habían peleado había sido muy corto, pero no importaba si se trataba de energía persistente o de manipulación de hechizos, eran cientos de veces mejores que Suomo. Y ambos tenían presencias vastas e intimidantes. Son Min Jan era frío y agudo, Yu Bai confiado y despreocupado. Todos fueron excepcionales. Sin embargo, Suomo no se sentía muy cómodo. No importaba si era Son Min Jan o Yu Bai, sus cuerpos inconscientemente daban un aura de estar en lo alto. A Suomo no le gustaba mucho el aura. Inconscientemente, no quería tener relaciones más profundas con Yu Bai. ¿Ancianos y Fen Rong? Yu Bai se sorprendió un poco con esta respuesta. Cuando los dos empezaron a pelear, él ya se había dado cuenta. No había detectado nada en la primera energía de espada, pero se sorprendió de que un cultivador de plantas de maruca pudiera enviar una energía de espada. Cuando notó el anillo de espada de oro en la mano de Suomo, lo entendió. En ese momento, se había preparado para entrar. Tian Yue Jie era un jie menor clásico compuesto principalmente por cultivadores de espadas. Los agricultores de plantas de Xiuse, al igual que los de maruca, eran un recurso muy raro. No solo Don Fu, sino en casi todas las ciudades principales de Tian Yue Jie, había prohibiciones que protegían a los cultivadores de producción, como los cultivadores de plantas de maruca. Pero justo en ese momento, Suomo envió la segunda energía de espada. Los ojos de Yu Bai eran muy hábiles y lo veían claramente. La primera energía de espada solo tenía un poco de energía de espada, no la suficiente para ser significativa.
Pero la esencia de la espada en la segunda energía de la espada era muy similar a la esencia de la espada de Xinyan, espada del dragón de hielo, de Wukong Sword Sect. El repentino ascenso de la secta espada Wukong había atraído la atención de todos. Y como verdadero gobernante de Dongfu, Tian Zonzi naturalmente prestaría más atención. Yu Bai era el discípulo principal de Tian Zonzi y sabía mucho más sobre la secta de la espada Wukong que la gente normal. La aparición cuando Wei Zhen entró en Suji había alertado a Tian Zonzi. Esa noche, Yu Bai había acompañado a su maestro a investigar. Él había visto personalmente con sus propios ojos esa energía de espada que se elevó hacia los cielos en el Suji de Wei Zhen y nunca había estado tan sorprendido. Y la escena en la que la espada de Xinyan se convirtió en dragón le abrió la boca y no pudo olvidarlo. Sus talentos eran excepcionales y el alcance de sus ojos superaba con creces a los de otros miembros de su generación. En el área alrededor de Dongfu, las personas que podían compararse con él podían contarse con los dedos. Pero en una noche, 2 golpes sucesivos, creó un gran interés en él por la discreta secta de la espada Wukong. No pudo evitar examinar de cerca a su amo. Desde el principio, la expresión del rostro de su amo nunca había cambiado. A Yu Bai no le importó eso. Había conocido a innumerables personas únicas. Aquellos que tenían fuerza siempre tenían algunas cualidades únicas. Lo que lo sorprendió fue la edad y el cultivo de su amo. No era alto, sino bajo. Era muy difícil estimar la edad de los cultivadores, pero se podía tomar una decisión general desde los ojos, la forma de hablar y la conducta. La edad del discípulo de la secta de la espada Wukong definitivamente no era alta. En esa época era común ver un cultivo de lianqi. Tan joven, tan poco cultivado, pero podía comprender la esencia de la espada. Esto sorprendió mucho a Yu Bai. La esencia de espada transportada en la segunda energía de espada había estado en una etapa incipiente. La niebla blanca que rodeaba la energía de la espada confundía fácilmente a los demás. Esa no era niebla causada por la frialdad de la energía de la espada. En realidad, estaba compuesto por un gran número de esencias de espada aún más pequeñas. Estas esencias de espada dispersas estaban lejos de ser completas como la esencia de espada de Xinyan, pero este discípulo lianqi pudo controlarlas en un cierto rango. Eso no fue fácil de hacer. Yu Bai casi no podía creerlo. Siempre había confiado en sus propios talentos, pero al ver a este discípulo parecido a un zombi, sintió que no sabía qué decir. Cuando comprendió por primera vez la esencia de la espada, estaba en las etapas intermedias del Suji. Había estado sentado tranquilamente en la estufa de espadas de su amo durante más de 30 días antes de tener algunos entendimientos. Es más, la medalla de jade de un cultivador de plantas de maruca no fue fácil de conseguir. Yu Bai había crecido en Dongfu y conocía muy bien la dificultad. Otra entidad fuerte había surgido de la secta espada Wukong. Aunque su cultivo en este momento no era alto, su futuro era ilimitado. La secta de la espada Wukong, ya misteriosa en la mente de Yu Bai, se volvió aún más misteriosa. Saluda al Elder Xifeng Rong. Yu Bai hizo una cálida reverencia. Al notar el estado de alerta en los ojos de su amo, era una persona orgullosa y su deseo de formar una relación se desvaneció instantáneamente. Dongfu puede proteger a los cultivadores de plantas de maruca, pero hay que tener cuidado y no tener malas relaciones con los demás. Al finalizar, levantó las manos y se alejó flotando. El corazón de su amo aterrizó de inmediato. Ya se había preparado para resultar herido y no había pensado que estaría a salvo. Incluso él lo encontró maravilloso. Fu Jin no sufrió daños graves y rechazó firmemente el jinzi que su amo le entregó. Esta crisis cambió la relación entre ambos. A su amo no le agradaba Yu Bai, pero estaba muy feliz de interactuar con Fu Jin. Todos eran gente pequeña. Fu Jin era el cabeza de serpiente local aquí. Tenía claro lo que vendía cada lugar. En 2 horas logró ayudar a su amo a comprar todo lo que necesitaba. Era una bolsa gigante de una variedad de semillas de hierbas y pastos. Su amo gastó por completo 30 piezas de jinzi. Tomando las cosas que trajo, se despidió de Fu Jin y se sentó en el ganso de pico gris directamente de regreso a la montaña Wukong. Había decidido que definitivamente no abandonaría la montaña antes de entrar en Suji. Todavía tenía miedo de lo que pasó hoy. Él y la secta de la espada Doni ahora estaban en desacuerdo.
Si volviera a encontrarse con discípulos Doni, no terminaría bien para él. Tener tan buena suerte como hoy cada vez, eso fue un sueño. Don Fo no era un lugar seguro. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. 38 patios de jengibre fragantes capítulo anterior. Siguiente capítulo de transición. Suomo ha comenzado su agricultura una vez más. Para la persona que comentó sobre un glosario actualizado, podría llevar algunos días. Tengo mi propio glosario, pero no creo que lo que quiera sea como traduje ubicaciones y técnicas. Tengo que recopilar y reorganizar todo lo relacionado con Sibo, Sisu y otros términos. Gracias a todos los que señalaron errores tipográficos. Capítulo 38 Patio de jengibre fragante. Suomo necesitaba planificar cuidadosamente los 20 mu de campos de Ling. Tenía muy poco dinero en sus manos y no podía comprar muchas de las semillas de la hierba maruca. Tras las conclusiones que el Elder Weinan había sacado de sus experiencias, lo que eligió fueron especies que tenían una alta relación calidad-precio. Para garantizar sus ganancias, Suomo había investigado atentamente el mercado actual antes de llevarse todas sus maletas a la montaña. Pero no pudo empezar a sembrarlo inmediatamente. Hasta ahora solo tenía experiencia plantando granos de maruca. Cualquier tipo de planta de maruca tenía diferentes necesidades e inquietudes. Afortunadamente, el Elder Weinan tenía descripciones detalladas en los palitos de jade y no necesitaba experimentar por sí mismo. Estudiando los palitos de jade, trabajando en cultivo espiritual respiratorio embrionario. Aparte de eso, necesitaba cuidar los campos de maruca en Cold Mist Valley. Estaba extremadamente ocupado todos los días y sus pies casi no tocaban el suelo. Cuando había estudiado prácticamente todos los palitos de jade, comenzó a preparar el trabajo inicial. Afortunadamente, todas eran hierbas y pastos algo comunes y no necesitaban nada raro o caro. De lo contrario, solo podría mirarlo fijamente. Soy muy pobre, soy muy pobre, soy muy pobre, 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 pobre. Tarareando una melodía, Suomo dirigió el barro que convertía a las lombrices de tierra para que araran los campos de maruca y sembró las hierbas y pastos que había traído. Después de unos días, habían aparecido algunos brotes en el 20 mu. Los tiernos verdes llevaron las esperanzas de Suomo. Suomo finalmente pudo reducir la velocidad. Incluso él casi no podía soportar la cantidad de trabajo que había realizado estos últimos días. Después de plantar todas las semillas, la mano de obra necesaria se redujo instantáneamente a la mitad. Finalmente tuvo tiempo para cultivar. Esta fue la razón por la que a Sword Tzu nunca le gustó cultivar ningún tipo de hechizo de sustento. Practicar cualquier hechizo requería grandes cantidades de tiempo y energía. Para los cultivadores de espadas, solo se centraban en la espada. Esto fue suficiente para que tuvieran una fuerza de ataque inigualable. Esta fue también la razón por la que, en todos los Syuse, en 1 contra 1, la espada Syu tenía el mayor poder. Por supuesto, la situación real sería complicada. Hubo muchos factores que podrían afectar la pelea entre dos Syuse. Todo era enredado y complicado, como el cultivo, los talismanes, las formaciones de focas, las escrituras, etc. Suomo no necesitaba pensar en estas cosas. Al menos, antes de entrar en Suji, no necesitaba considerarlo. Para él, lo más importante en la actualidad era Suji. Después de eso vinieron los 5 hechizos básicos de 5 elementos. Esto influiría directamente en cuánto ganaría. Renunció a 10 escrituras principales. Intentar confiar en eso para entrar en Suji fue un sueño. El cultivo espiritual con respiración embrionaria se convirtió en su única opción. Lo cultivó como si fuera una escritura de energía Ling. Después de Suji, la secta transmitiría nuevas escrituras. Para entonces, tendría más opciones. Este periodo de tiempo fue extremadamente ocupado, tan ocupado que olvidó la existencia de Puyao. Fue solo ahora que de repente recordó a Puyao y decidió echar un vistazo a su conciencia. Al entrar en el mar de la conciencia, miró con los ojos y la boca abiertos. En comparación con antes, el área de su conciencia era varias veces mayor que su tamaño anterior. Esto no le sorprendió porque su poder espiritual había aumentado mucho.
Ya había descubierto que cada vez que su poder espiritual aumentaba, el tamaño de su mar de conciencia también aumentaba. Lo que lo sorprendió fue un río en algún momento desconocido. Una nueva adición de un río había aparecido en su conciencia. Un río plateado brillante. La superficie no era ancha pero era anormalmente recta. Siguió la línea media de la conciencia y la dividió en dos. Cuando Suomo se acercó, se sorprendió al descubrir que no había agua en el río, sino innumerables carámbanos grandes y pequeños. La luz se reflejaba a través de los carámbanos y creaba la luz plateada. Y cuando los innumerables carámbanos reflejaban la luz al mismo tiempo, la luz brillante era suficiente para hacer más brillante la conciencia. Se movían lentamente hacia arriba y hacia abajo como el movimiento de la marea. Capas de luz plateada pasaron como un dragón de hielo aislado y profundamente dormido. En las dos orillas había llamas rojas concentradas. Estas llamas rojas eran como una planta de agua roja que crecía junto a los ríos. En el cielo sobre su cabeza, esa estrella era aún más brillante. Ni las llamas rugientes ni el brillante río de hielo pudieron bloquear su luz. En el mar de llamas, al borde del río, bajo la estrella, una lápida estaba envuelta en nubes negras y Puyao se sentó en silencio sobre ella, escuchando la tableta sonora. Suomo quedó completamente atónito por la escena. El mar de la conciencia estaba muy tranquilo, solo el sonido de la tableta sonora a la deriva. Las llamas de color rojo oscuro bailaban, como los bailarines más seductores retorciendo la cintura. El río de hielo que fluía lentamente era como una espada, frío e impresionante. La estrella era misteriosa y profunda. Todo esto creó una imagen extremadamente armoniosa y le causó una sorpresa incomparable. Un momento después, la mente de Suomo volvió a centrarse. Todavía no tenía claro qué era el mar de llamas y la estrella, pero este río de hielo era como la esencia de espada de carámbano de marea que había comprendido. Sobre este punto estaba muy seguro. Porque por lo que vio, en el río no fluían carámbanos sino innumerables esencias de espadas. Este río de hielo se habría formado exactamente en este periodo de tiempo. Sintió que había una conexión débil, pero por más que pensaba, no podía captarla. Las llamas y la estrella habían aparecido muy temprano. Deben estar relacionados con cultivo espiritual respiratorio embrionario. El momento en que apareció la estrella fue cuando completó una respiración. ¿Representaba una sola respiración? ¿Qué pasa con las llamas rojas? Quería preguntarle a Puyao, pero también sabía que Puyao definitivamente no respondería. Oh, por supuesto, si existía el Jinsi, ese era un asunto completamente diferente. Suomo no molestó a Puyao y abandonó la conciencia. Cuando Suomo desapareció de la conciencia, Puyao abrió los ojos. En su ojo rojo sangre había pánico. Aunque estaba en el 9º nivel de Lianqi, todavía había una distancia antes de llegar a Suji. La cantidad de energía Lin necesaria para el 9º nivel de Lianqi fue mucho mayor que la de los niveles anteriores. Suomo no estaba impaciente. Con la ayuda de una vena de maruca de alta calidad, si aún no podía ingresar al Suji, ya no necesitaba cultivarlo. Podía sentir que el aumento de su energía Lin era muy rápido. La hierba del dragón de fuego había sido trasladada a los propios campos de Suomo. La luz del sol en West Wind Valley era abundante y más adecuada para el crecimiento de la hierba del dragón de fuego. Como de costumbre, Suomo se paró frente a la hierba del dragón de fuego. Cicló su energía Lin y sus dos manos se movieron rápidamente. Era el arte de la llama carmesí. Después de practicar los movimientos de los dedos en el agua, la agilidad de su par de manos era mucho más fuerte que antes. El arte de la llama carmesí, con sus movimientos de mano más simples, le resultó mucho más fácil de lanzar. Una fina y tenue luz dorada cayó del cielo, pasó por las manos de Suomo y fue guiada hacia la hierba del dragón de fuego. Art of Crimson Flame podría concentrar la esencia del yang puro. Fue muy beneficioso para las plantas que eran yang. Suomo no se movió, parecía una persona de piedra. Los factores cruciales de Art of Crimson Flame fueron la resistencia y una mente pacífica. Esto no fue un problema para Suomo. Después de recibir la medalla de Jade, descubrió que había recorrido un camino indirecto. Si hubiera elegido Art of Crimson Flame al principio, habría obtenido la medalla de Jade antes. Sin embargo, no había ninguna deficiencia que fuera en vano.
Como podía hacer, el arte de Flora, el más difícil de los 5 hechizos, los otros hechizos se lograron fácilmente. El tiempo pasó poco a poco. La hebra de luz dorada pálida que provenía del cielo se volvió ligeramente más oscura. Una capa de oro claro apareció en las manos de Suomo como si estuvieran bañadas en oro. Las hojas de la hierba dragón de fuego se volvieron aún más brillantes y frescas, y la vitalidad brotó de toda la planta. Después de persistir durante 1 hora, finalmente se detuvo. Sus 2 manos se movieron y esa fina hebra de oro desapareció instantáneamente. Inspeccionó la hierba del dragón de fuego y quedó muy satisfecho. Art of Crimson Flame fue extremadamente bueno para las plantas Yang. Todas las plantas se dividieron en Yin o Yang. Suomo también dividió sus propios campos de Lind en 2. Las partes con más luz solar, solía plantar plantas Yang. Las partes que eran más sombreadas y tenían más humedad, las usaba para cultivar plantas de Yin. Suomo se preparó para lanzar Art of Earth Energy. Cada día lanzaba una variedad de hechizos sobre estas plantas. Este era un deber que tenía que cumplir todos los días. No sabía si era que lo había usado demasiado, pero Art of Crimson Flame y Art of Earth Energy rápidamente entraron al tercer nivel sin ninguna de las dificultades que vinieron con los avances de los otros 3 hechizos. Después pensó y luego comprendió. La mayor parte del crédito tuvo que destinarse a cultivo espiritual respiratorio embrionario. Su espíritu era mucho más fuerte que antes. Y no importaba si era la mente tranquila de Art of Crimson Flame o la comunicación y percepción de Art of Earth Energy, todo estaba estrechamente vinculado al espíritu. De repente, una luz púrpura aterrizó junto a su mano desde el cielo. De repente apareció junto a su mano una espada voladora de color púrpura del largo de su dedo medio. ¿Mensaje de espada voladora? Suomo se giró para mirar a su alrededor. Al ver que no había nadie más alrededor, estaba seguro de que era para él. Buscó con cuidado la espada voladora. En el momento en que su dedo tocó la espada voladora, una voz sonó dentro de su mente. Ven a Fragrant Ginger Yard a las 3. Era la voz de su maestro Sifeng Rong. El corazón de Suomo se calmó. Anteriormente, había sido torturado hasta la muerte por esa grúa de papel rosa y finalmente había recibido un descanso. El lamentable Suomo, sus nervios se habían vuelto muy frágiles y desconfiados de este tipo de cosas. Estos últimos días su amo no lo había buscado. Se le debe haber dado tiempo para establecerse. Suomo estaba muy emocionado. La competencia del maestro en el área de fabricación de Dan era muy profunda y, según Li Jinfen Siji, el Dan que hacía el maestro, siempre era fácil de vender. En las ocasiones anteriores en que Master había viajado al aire libre, los ingresos de la secta se habían visto significativamente afectados. Y según las experiencias del Elder Weynan registradas en el palo de Jade, hacer Dan era una forma más rápida de hacer Jinsi que cultivar. Exactamente a las 3, Suomo llegó a Fragrant Ginger Yard. Esta fue la primera vez que vino a Fragrant Ginger Yard. Al entrar por la puerta, vio a muchas discípulas trabajando. Algunos secaban hierbas de maruca, otros las clasificaban, otros tenían energía de maruca en sus manos mientras molían hierbas de maruca. En este gran patio trabajaban más de 40 discípulas. Al ver a Suomo, todas estas discípulas dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sicción. Sicción. Todos se inclinaron para saludar y examinaron subrepticiamente este Sicción. La noticia de que el cuarto Sigu había recibido un discípulo masculino se había difundido por Fragrant Ginger Yard muy temprano. Esta multitud de discípulas femeninas ya tenía un buen conocimiento de los antecedentes de Suomo. Lo que los hizo sentir reconfortados fue que Suomo una vez había ayudado a las discípulas femeninas del Pico Oriental que eran responsables de los animales y no eran de las que acosaban a los demás. Todas eran discípulas femeninas de sectas externas y realmente no podían considerarse discípulas de Sifeng Rong. En comparación con Suomo, su estatus estaba muy lejos y no se atrevían a ofenderlo. Suomo frenéticamente hizo una reverencia a cambio. Al ver el estado de vergüenza de Suomo, sonaron risas entre las discípulas. La discípula principal giró instantáneamente la cabeza y miró con insatisfacción a las discípulas que se reían. La risa cesó instantáneamente. Entrar. La voz del maestro vino del patio interior, liberando casualmente a Suomo de su situación.
Él huyó. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 39. Empezando a hacer Dan. A partir de hoy aprenderás a hacer Dan conmigo. El trabajo este mes es muy sencillo. 5 pastillas para ayunar, no importa el grado que tengan. Dámelos antes de fin de mes, si Fenron dijo fríamente, he preparado 10 porciones de ingredientes para ti. Si no hay suficiente, compra más tú mismo. El método para elaborar pastillas para el ayuno está en estudio. Puedes leer todos los palitos de jade en el estudio. Aquellos que están sobre tu cultivo, no podrás verlos. Todo está en la habitación del ala oeste. En el futuro, ese sería tu Dan haciendo espacio. Está bien, puedes irte. Al terminar, Fenron se dio la vuelta y entró en su sala de fabricación de Dan. Con un estallido, la habitación Dan quedó cerrada herméticamente. Suomo se quedó de pie tontamente. ¿A esto se le llamó aprender a hacer Dan con su maestro? Se giró para mirar los alrededores. Vacío. Ni una sola persona. Suomo hizo una mueca. ¿Por qué solo se encontró con este tipo de personas? Fue así cuando aprendió cosas de Puyao, nunca hubo explicaciones. Y este maestro era aún más extremista. No solo lo dejó a un lado, sino que también estipuló cuánto tenía que ganar. Cuando Suomo entró al estudio, miró tontamente. ¿Cómo encontrar la receta? En el estudio flotaron cientos de palitos de jade en diferentes formas y colores. Eran como un grupo de niños traviesos, que iban y venían en el estudio. Había un remolino de energía de varios colores alrededor de cada palo de jade. Eran estos remolinos los que transportaban los palos de jade en vuelo. Pastilla de ayuno. Después de reflexionar durante un largo momento, Suomo gritó impotente. Los palitos de jade flotaban despreocupadamente, sin responder. Ese camino no estaba bien. Pero no había nada más en la habitación. Suomo se rascó fuerte la cabeza, estaba al límite de su ingenio. ¿Tal vez necesitaba usar su conciencia? Después de dudar un rato, extendió la mano con su conciencia. Cuando su conciencia tocó el remolino de energía alrededor de un palo de jade, algo instantáneamente inundó su cabeza. Diagramas energéticos de Yerbas Ling. Escrito por Don Min San Ren y The Little Leng Hie. Incluye más de 400 diagramas de energía de Yerbas Ling. La mente de Suomo saltó instantáneamente y su conciencia tocará todos los demás palitos de jade. La información de cada palo de jade fue liberada dentro de su mente. Muy rápidamente encontró dentro de un palo de jade el método para hacer pastillas para el ayuno. Este palo de jade tenía, en total, la receta de 3 Dan básicos diferentes. La pastilla para ayunar era el Dan más básico. Su uso era muy sencillo, para saciar el hambre. Su uso garantizaría un largo tiempo sin hambre. Contaba como un tipo de Dan útil. Su conciencia se fijó en este palo de jade y el palo de jade voló automáticamente frente a él. Recogiendo el palo de jade, vertió energía Ling y la receta para hacer pastillas para el ayuno se reveló en su mente. Y luego, el lamentable Suomo solo pudo volver a mirar tontamente. Hojas de Paquima monarca, piedra amarilla sujeta, fuego que fluye de 3 en 3, energía de caldero hundiéndose hasta el fondo. Suomo reconoció a todos los personajes. Sin embargo, si juntaba a los personajes, era como si estuviera en una espesa niebla, completamente perdido. Tranquilo, tenía que estar tranquilo. Suomo se contó furiosamente a sí mismo frenéticamente. Siempre había asumido que cuando se convertía en discípulo de una secta interior, significaba que sus días difíciles habían llegado a su fin y sus días buenos estaban llegando. Pero ahora lo sabía, estaba equivocado, extremadamente equivocado. Solo había saltado de un agujero a un agujero aún más profundo. Quería llorar porque había saltado voluntariamente, intentó todo para saltar. Había pensado que sus días anteriores habían sido difíciles porque no había nadie allí para guiarlo. Pero ahora que se convirtió en discípulo de una secta interior y tenía un maestro, ¿cuál era la diferencia? Después de un largo momento sus emociones se estabilizaron. Su maestro lo ignoró por completo y Suomo mostró terquedad. ¿No era solo una pastilla para ayunar?
¿No fue simplemente hacer Dan? ¿No era simplemente que no se enseñaba? Después de medio día de esfuerzo, había leído todos los palitos de jade de la habitación. La cantidad total fue de 517 palitos de jade. Y lo que pudo ver fueron solo 21 de ellos. Los 21 palos de jade que había escogido flotaban frente a él. Capítulo Dan de la nube de fuego, no lo que quería, arrojado a un lado. Capítulo Dan de Blue Eyes, no, arrojado a un lado. Capítulo Dan vaporizado, arrojado. Solo cuando vio conceptos básicos de Making Dan, la mente de Suomo se puso alerta. Lo agarró y lo trajo. Esto era lo que él quería. Como si estuviera hambriento, leyó conceptos básicos de Making Dan. Rápidamente quedó embelesado. El contenido dentro del palo de jade era extremadamente nuevo para él, un mundo completamente nuevo para explorar. No había ningún contenido complejo dentro, conceptos básicos de Making Dan. Todo era uno de los fundamentos básicos para hacer Dan, como la combinación de hierbas, el uso del caldero, cómo controlar el fuego, etc. Cuando levantó la cabeza, vio que el cielo se había oscurecido. Sin saberlo, había permanecido varias horas en el estudio. Exhalando, se levantó y movió el dolor de cuello y piernas. Sus ojos todavía estaban un poco apagados. Él todavía estaba pensando. Conceptos básicos de Making Dan, no era un palo de jade de alta calidad, pero los detalles del contenido no eran nada que pudiera comercializarse. Al tener la experiencia de ser discípulo de una secta externa, Suomo comprendió profundamente el valor de esta oportunidad. En cuanto a si su maestro le enseñaría, se lo habían arrojado a la nuca. Fue como si hubiera encontrado un tesoro mientras comenzaba a leer de nuevo repetidamente. Los días siguientes los pasó empapándose de conocimientos en el estudio. Cualquier palo de jade que pudiera leer, no se perdía ni uno solo de ellos. Podrían ser útiles en el futuro. Poniendo algo de esfuerzo ahora, no necesitaba preocuparse en el futuro. Si convertía estos palitos de jade en Jinsi, era suficiente para comprar 10 Suomo. Si hubiera un día en que estuviera en la pobreza, podría vender el contenido de los palitos de jade por Jinsi. En el estudio, Suomo se rió. Después de memorizar los palitos de jade hasta marearse, Suomo finalmente logró recordar todo el contenido de los 21 palitos de jade. Solo ahora recordó que la sala Dan en el ala derecha iba a ser para él y corrió emocionado hacia el ala derecha. Lo más llamativo de la habitación era un caldero de cobre en el centro de la habitación. Unas 2 personas de altura, 3 vientres redondos sobresaliendo y varias esteras colocadas a su alrededor. Había algunas mesas contra la pared con cosas apiladas sobre ella. También estaban allí las 10 porciones de materiales que el maestro había preparado para él. Suomo dio vueltas alrededor del caldero para hacer Dan, murmurando, ¡qué tacaño! No te limites a mirar el tamaño de la cosa, sino que en realidad era solo un caldero de primer grado. La parte más importante de un caldero era la formación del sello de fuego Li, 2. Al lado del cuerpo del caldero, había una placa Jinyan de 8 trigramas. Verter energía Lin podría controlar la formación del sello contra incendios Li. Controlar el fuego fue el paso más importante en el proceso de fabricación de Dan. Como el 3x3 del fuego que fluye. 3x3 significaba 3 verticales, 3 horizontales y el fuego fluido era un tipo de fuego muy especial. Su llama principal rodaría a lo largo de los canales. Suomo puso sus manos en la placa de 8 trigramas y agregó energía Lin. Como era de esperar, una bola de fuego se encendió en el fondo del caldero. Según el método registrado en Basics of Making Dan, controló cuidadosamente la formación del sello de fuego Li. La formación del sello de fuego Li en un caldero de primer grado no era algo de alta gama y solo tenía 6 transformaciones. Suomo se familiarizó rápidamente con el proceso. Mientras jugaba con la llama, Suomo de repente sintió que la sensación de controlar el fuego era muy similar a la de él lanzando Art of Crimson Flame. Los 5 hechizos básicos de un cultivador de plantas Lin pertenecían a los 5 elementos y al Yin-Yang. Supuestamente, los cultivadores de plantas Lin creían que todas las cosas del mundo eran Yin o Yang y pertenecían a los 5 elementos. El arte de la llama carmesí pertenecía al fuego en los 5 hechizos de elementos básicos. Hablando desde esa perspectiva, ambos estaban conectados.
Sin embargo, aunque los 5 elementos y el yin-yang alguna vez fueron un camino popular, a medida que los cultivadores de espadas crecieron, gradualmente se convirtieron en un sistema separado y la mayoría de los practicantes eran cultivadores itinerantes. No estaba claro si hacer dan tenía similitudes con los cultivadores de plantas Ling, Suomo. Pero, si la esencia de la espada pudiera fusionarse con Art of Aged Gold, no le sorprendería una conexión entre controlar el fuego y Art of Crimson Flame. El arte de la llama carmesí que había traído era muy rudo. Aprenderlo hasta el tercer nivel ya estaba en el límite extremo. No hubo instrucciones para nada más. Lo único que pudo estudiar fueron los 3 primeros niveles. Cerrando los ojos, sus 2 manos estaban extendidas sobre la placa de 8 trigramas en la pared del caldero, experimentó cuidadosamente los aspectos sutiles de la formación del sello de fuego Li. Después de mucho tiempo, no logró ningún avance. Tenía la sensación de que esos 2 podían combinarse, pero no importaba cómo lo cambiara, no había reacción. Sin otra solución, dejó de lado temporalmente el pensamiento. En el ámbito de la fabricación de Dan, él era el más verde de los verdes. Era demasiado pronto para empezar a discutir inventos. Debe preparar obedientemente las pastillas para el ayuno. De lo contrario, si no podía repartir 5 a fin de mes, no sabía cómo lo castigaría su maestro de cara fría. Recordó el método para hacer pastillas para el ayuno, pero lo que le faltaba era experiencia real. Había 10 porciones de materiales apiladas sobre la mesa. Todos habían sido tratados. Uno de los trabajos de las discípulas en el patio era simplemente tratar todo tipo de medicinas. Las pastillas para el ayuno eran el dan más básico y, naturalmente, no tenían preparaciones muy complicadas. Colocando cuidadosamente cada tipo de material en el caldero según la proporción, Suomo se sentó frente al caldero. Ordenó su mente, sus 2 manos en los 8 trigramas y envió energía Ling. Una luz roja salió del fondo del caldero. Suomo manipuló cuidadosa y nerviosamente la energía Ling. Pasaron 2 horas. Una fina capa de sudor apareció en la frente de Suomo. Sintió que se estaba volviendo difícil. Fue extremadamente laborioso ingresar energía de manera continua y constante durante mucho tiempo. Maldita sí. Habían pasado 2 horas pero los ingredientes parecían empezar a combinarse. Basándose en el progreso, si no tomaba unas horas, supuso que no había esperanza. Pensando que tenía que seguir manteniendo este nivel de energía durante largas horas, Suomo sintió que iba a ser un problema. Después de otras 2 horas, el sudor le corría por la espalda. De repente, su energía Ling se volvió inestable. ¡Puf! Una voluta negra de humo salió del caldero. Un olor a quemado llenó la habitación. Resopla, resopla, resopla. Al no tener tiempo para enojarse, Suomo recuperó su energía y se sentó en el suelo mientras jadeaba. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Un factor fue el agotamiento por la producción de energía a largo plazo, otro fue que estaba muy cerca del caldero. El fuego dentro del caldero lo cocinó como un camarón cocido, con el cuerpo completamente rojo. No empezó inmediatamente a hacer dan por segunda vez. Luchó por subir y se subió al ganso de pico gris para regresar a West Wind Valley. Tuvo suerte de ser discípulo de una secta interior y poder montar un corcel dentro de la montaña. No lo había sentido hacía un momento, pero acostado sobre el lomo del ganso de pico gris, se sentía débil por todas partes, no dispuesto a levantar ni un dedo. Nunca había sentido un agotamiento tan profundo como hoy. Luchar era reunir toda la fuerza del cuerpo a la vez y hacer dan era como hilar seda a partir de capullos. Poco a poco, hasta que fue extrayendo la última pizca de energía del cuerpo. Incluso si su energía Ling no fuera débil ahora, pero enfrentando una producción de energía Ling tan intensa, no podría soportarla. Y si era un poco desatento, todo el esfuerzo anterior se arruinaba por completo. Suomo suspiró de dolor por dentro. Desde su perspectiva, como era de esperar, cualquier método que ganara fácilmente Jinzi, ninguno de ellos era simple. No fue fácil ganar Jinzi. Y, título para un Xiu itinerante. 2. Uno de los 8 trigramas, Li representa el fuego. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.
Suomo se tomará un descanso en este capítulo y se pondrá al día con otras personas. Sería bueno en la vida real si los salarios crecieran tan rápidamente. Gracias a Warlord 212 por la edición. Capítulo 40 Ayuda. Encima de la alfombra dentro de la habitación de piedra, Suomo mediaba serenamente, inmóvil. A través del 24º punto del gobierno, el 17º punto de la concepción y el primer punto de los vasos renales, una espesa energía entró en su cuerpo. Entraba especialmente desde el punto de control del buque. Cuando entró la energía Ling, tuvo una sensación ligeramente fresca, extremadamente agradable. Después de que Suomo completó una respiración, su respiración por la boca y la nariz fue mucho menos importante. Por el momento solo había abierto 3 puntos. Si pudiera alcanzar las 10 respiraciones, no solo se abrirían los 361 puntos, sino que se desbloquearían todos los poros de su cuerpo y respiraría con el mundo. Por supuesto, para él en ese momento eso estaba muy lejos. Su conciencia había aumentado, pero hasta ahora no había encontrado ningún uso para el poder espiritual. Lo que necesitaba ahora era energía Ling acumulada continuamente con la esperanza de entrar pronto en Suji. Cuando despertó de la mediación, el aliento de Suomo salió disparado como una flecha. Como le iba a Sixion en la cueva de la espada, el pensamiento apareció de repente en la mente de Suomo. En realidad, sentía mucha envidia del camino que había elegido Sixion. Solo había que prestar atención a un asunto. Sin embargo, fue lo suficientemente claro como para darse cuenta de que el camino de Sixion no era adecuado para él. Así que quizás sintiera envidia, pero seguiría haciendo lo que tenía que hacer. Siempre sintió que no tenía demasiado talento en el área de la espada. Si no fuera por la existencia de Puyao, no solo por obtener una esencia de espada, sino que era imposible hacer lo que Sixion estaba haciendo. Sus talentos residían en los 5 elementos. Aparte de Art of Aged God, que había sido ayudado por Puyao, había aprendido los otros 4 hechizos por su cuenta. Así que estaba más entusiasmado con los hechizos de 5 elementos. A veces pensaba, ¿había sido alguna vez un Xiu itinerante antes? Solo al Xiu itinerante le gustaban los hechizos de 5 elementos. Sin embargo, incluso si hubiera sido un Xiu errante, debe haber sido un Xiu silencioso y desconocido que vivía en las clases más bajas. Pero si ese fue el caso, ¿por qué cambiaron su apariencia y borraron su mente? Inconscientemente apretó el puño. Retirándose con cuidado de la caverna de piedra, caminó hacia la abertura. La luz del sol afuera le hizo entrecerrar los ojos. La cálida luz del sol mejoró involuntariamente el estado de ánimo de Suomo. Caminando hacia los campos de Ling y viendo las vigorosas hierbas de Ling, su estado de ánimo mejoró aún más. Un cultivador de plantas de maruca era la profesión más fácil para demostrar la relación entre trabajo y resultado. Cuando pagabas con esfuerzo y trabajabas duro, la alegría por la abundante cosecha hacía que la vida pareciera llena de esperanza. Incluso Old Black, que tuvo una vida dura, sonrió cuando llegó la época de la cosecha. Suomo calculó el tiempo en su mente. El nuevo ciclo de los granos de maruca debería comenzar pronto. Su patio anterior había sido cedido a Old Black. El viejo Black había estado anhelando esos 5 mu de campos de Ling durante mucho tiempo. Si no hubiera sido por Old Black, no le habrían presentado a Wei Sen Sixion. Con esa conexión allí, su amistad con Old Black era naturalmente diferente. Sin nada que hacer, Suomo pensó en ir a verlo. Sin embargo, no encontró a nadie en el patio. Suomo adivina que Old Black había ido a los campos de Ling y se había dirigido a los campos. Como era de esperar, encontró a Old Black en los campos. También estaba Wolu. Sin embargo, el antiguo Wolu Sixion era ahora el actual Wolu Sidi. Eso lo hizo un poco desacostumbrado. Sin importar la edad o el cultivo, los discípulos de la secta exterior tenían que llamar a los discípulos de la secta interior Sixion o Siji. Esto era lo mismo en todas las sectas. El viejo negro vio a Suomo e hizo una expresión feliz, el pequeño monje. Parecía que la enfermedad de Wolu se había curado. No estaba familiarizado con Suomo y reservadamente hizo una reverencia. Su Sixion. Suomo se sintió extremadamente incómodo al ser llamado Sixion por 2 personas cuyas edades lo superaban con creces. Afortunadamente, su rostro estaba congelado y no se pudo detectar nada.
los granos de maruca de Old Black están muy bien cultivados. Suomo escaneó los campos de limb y no pudo resistirse a elogiarlo. Con calma inició un hechizo, al instante una bola de nubes flotó y las hebras de plata cayeron continuamente. Old Black reveló instantáneamente una expresión feliz. La admiración apareció en el rostro de Wolu. El cuarto nivel de pequeño arte de la nube y la lluvia, la gente rara vez lo alcanzaba. Wolu se había estado recuperando en el lecho de enfermo en los meses anteriores, pero los grandes acontecimientos que sucedieron en la secta los había escuchado del viejo negro. En un año, 3 discípulos de la secta exterior se convirtieron en discípulos de la secta interior. La secta nunca había sido tan floreciente. Todos los discípulos de la secta exterior se sintieron muy alentados y muchos de ellos se volvieron aún más trabajadores. Wolu examinó atentamente a este joven Sixion. El pequeño Suomo Sixion era el discípulo interno de la secta con el cultivo más bajo de la secta, un discípulo lianqui que no había entrado en Suji. Pero el genio del pequeño Sixion había desaparecido. Para poder recibir una medalla de jade de brotes de primavera en lianqui, Wolu nunca había oído hablar de ello. Su mejor trabajo fue Art of Age Gold. Había trabajado duro estos años pero nunca pudo avanzar al tercer nivel. Al mirar al pequeño Sixion que ya se había convertido en cultivador de plantas de maruca, su corazón no pudo evitar moverse. Pensándolo bien, no pudo evitar sentir envidia del viejo negro. No importaba si era Weisen Sixion o Suomo Sixion, todos tenían buenas relaciones con Old Black. Las aguas subieron y el barco se hizo alto. Old Black ahora era extremadamente popular entre los discípulos de la secta exterior. Pero Old Black tenía los pies en la tierra y todavía plantaba sus granos de maruca. Debido a que Wolu había resultado herido la última vez cuando ayudó a Old Black, y Old Black lo había cuidado en la recuperación, los dos tenían una gran relación. Se trata de 2 lombrices de tierra que se convierten en barro. No tiene un gran uso, pero es útil para arar campos. Suomo les entregó a ambos un pequeño tubo de bambú. Dentro de cada tubo estaba sellado un lodo que convertía a la lombriz de tierra. No había pensado que Wolu estaría presente pero ya tenía suficiente barro convirtiendo lombrices de tierra. Los dos dieron rápidamente su agradecimiento. Wolu vio a Suomo moverse para irse y después de luchar y dudar por un segundo, no pudo resistirse a hablar y al final, pequeño Sixion, mi arte de oro anciano, se ha quedado estancado en el segundo nivel. Por favor, Sixion, dame algún consejo. Wolu estaría profundamente agradecido. Suomo estaba asombrado pero aún así se detuvo en sus pasos. Era respetuoso con este viejo Sixion parecido a un granjero que se había levantado la última vez. En ese momento, sus ingresos no dependían de cosas como hacer llover, por lo que, naturalmente, los dos no tenían ningún conflicto de intereses. Todo lo contrario. Si Wolu pudiera entrar en el tercer nivel de Art of Age Gold, podría asumir gran parte de los problemas de plagas de la secta por él. Pensando en todas las posibilidades, decidió ayudar a Wolu. Matar gusanos sigue matando. El objetivo principal del oro es matar. Este, arte del oro antiguo, pertenece al camino de la matanza, ¿cómo matar? Hay innumerables formas en este ámbito. Agregar energía de oro envejecido puede transformarse de muchas maneras. Si se pudieran agregar otros métodos de matanza, el asunto ya está medio resuelto. Wolu escuchó atentamente, temeroso de perder incluso una palabra. Cuando Suomo terminó, quedó atrapado en su lugar, con la cara profundamente pensada. Al ver la situación, Suomo se alejó flotando. Dejando atrás los campos de maruca, se dirigió al pico oriental. Los cambios recientes le hicieron sentir que era una vida diferente. Las discípulas del pico oriental tenían la intención de confiar en él, pero habrían pensado que se convertiría en un discípulo de la secta interior. Por lo general, ya no podría cuidar de ellos. Pero como recibió beneficios de ellos, que el gusano de oro negro había sido su regalo, Suomo decidió ayudarlos. Cuando Xiao Guo vio a Suomo, una expresión de sorpresa apareció en su cara redonda de manzana. Ella dijo tímidamente, Sixion. La vaca cobriza de cuernos dorados todavía comía tranquilamente hierba maruca, sin prestarle atención a Suomo. Suomo se sintió un poco impotente hacia esta pequeña niña, especialmente por la expresión siempre tímida en su rostro. La última vez que se desmayó,
La niña tenía miedo, pero aún así persistió en protegerlo. Cuando se enteró de esto por los demás, se conmovió mucho y sintió que le debía un favor. ¿Qué? ¿No estás contento de verme? Suomo decidió burlarse de la niña. Su rostro no tenía ninguna expresión en primer lugar. Añadiendo un tono ligeramente severo, fue bastante aterrador. Xiao Guo se asustó al instante, su pequeña cabeza temblaba furiosamente, la niebla se elevaba en su gran sí, su boca explicaba apresuradamente, no, no. Suomo se dio cuenta instantáneamente de que si continuaba, ella realmente lloraría. Inmediatamente se arrepintió de su acción. ¿No le estaba causando problemas esto a él mismo? Rápidamente relajó su tono, está bien. Esta vez, hay algo que darte. La niebla en los ojos de Xiao Guo se detuvo instantáneamente. Miró desconcertada a Suomo y preguntó tímidamente, ¿qué cosa? Sicción. Estas son algunas escrituras sobre espadas, las tomas y las practicas y puedes transmitirlas a tus otros Siji y Chimei. Le entregó 2 palos de jade a la niña. Uno de los palos almacenaba algunos movimientos básicos de espada que había elegido del palo de jade que Wei Zhen Sicción le había dado. Al mismo tiempo, se quitó el anillo de espada de oro de la mano y se lo entregó también a ella. Este es un anillo de espada de oro. Puede almacenar 3 energías de espada. Pero primero necesitas aprender un hechizo de oro. Uno de los palos de jade tiene hechizos de 5 elementos en su interior. Después de practicar el arte del oro antiguo, por un tiempo, puedes usar este talismán. Después de explicar todo esto, Suomo soltó un suspiro. Esta niña confusa siempre le hacía doler la cabeza. El anillo de espada de oro no le era de gran utilidad ahora. Y había decidido que antes de Suji, definitivamente no abandonaría la montaña. Después de Suji, si al maestro no le daba una espada voladora, podía usar la espada de cristal de hielo. El poder sería mucho mayor que el anillo de espada de oro. Y ese palo de jade que contenía los hechizos de 5 elementos ya no le servía. Al principio no había pensado en darle a Xiao Guo ese palo de jade, pero si ella no cultivaba un hechizo atribuido al oro, no era posible usar el anillo de espada de oro. Como si la espada simple se moviera en el palo de jade de Wei Zhen Sicción. Eran simples pero útiles. Para los discípulos Lianqi, eran un método de protección bastante bueno. Las discípulas femeninas, especialmente las discípulos femeninas de sectas externas más débiles, sus circunstancias serían más difíciles que las de los discípulos masculinos. Suomo no podía escatimar atención para cuidarlos como antes y decidió pasarles estas cosas. En este caso, si se encontraban con algún Syuse que no era demasiado poderoso, no era como si ni siquiera pudieran contraatacar. Si se encontraban con uno fuerte, él tampoco tenía solución. Afortunadamente, el discípulo de la secta de la espada Doni de la última vez había sido expulsado de Dongfu. No necesitaba preocuparse por encontrarse con ese tipo cerca. Después de entregarlo todo, Suomo se dio la vuelta y aterrizó sobre el lomo del ganso de pico gris, agitó la mano hacia Xiao Guo sin girar la cabeza hacia atrás y se fue flotando. Al mirar al desaparecido Suomo, las manos de Xiao Guo mientras sostenían el anillo de espada de oro y los palos de jade se apretaban inconscientemente. Terminando todo esto, Suomo sintió que su cuerpo estaba mucho más relajado y se dirigió directamente a Fragrant Ginger Yard. Todavía necesitaba presentar 5 pastillas para el ayuno a finales de mes. No se atrevió a ofender a su maestro de rostro frío. Si no lo completara, seguramente recibiría un castigo. Al entrar a la habitación Dan, no empezó a moverse inmediatamente. Los materiales eran limitados. Si realmente arruinó todos los materiales, en su estado sin dinero, no había lugar para que comprara más. En teoría, con su cultivo actual, preparar pastillas para el ayuno no debería ser difícil. Realmente fue el Dan más básico. Pensando durante mucho tiempo, sintió que la última vez fue que no había controlado adecuadamente la entrada de energía Lim y había desperdiciado mucha energía Lim, lo que provocó que su energía Lim no fuera suficiente. Después de pensar repetidamente durante mucho tiempo y entrar en mediación, dejó que la energía Lim se recuperara al mejor estado. Luego comenzó su segundo intento. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.